Mil disculpas, tuve un problema. eh, Hay un problema. Vamos a esperar que se conecten. Mil disculpas, tenía un problemita de publicación. Bien, mil disculpas, espero que se escuche bien y muy bien. Bien, bueno, antes que todo, quiero saludarlos, espero que estén bien en sus hogares. El que les habla es el profesor Rommel Heredia Chan, preparador físico y entrenador de rendimiento deportivo. Y bueno, también agradecer al profesor Carlos Maldonado y a la directiva de Voleibol por este enlace y bueno, darles unas pautas y más o menos dando a conocer la importancia de la preparación física en las categorías inferiores, ¿no? Antes que todo, primero también es muy importante también agradecer en la parte en la parte de mis estudios de aprendizaje en la carrera. Más o menos tengo ya 25 años como licenciado en educación física, desde nivel inicial hasta primaria y luego también en algunos casos nivel secundaria. Y también agradecer a los profesores de la Universidad Villarreal y también a los que me formaron, ¿no? Siempre es importante agradecer porque realmente de donde viene uno se forma la base, ¿no? Es importante también agradecer en mi formación deportiva a muchos docentes, muchos preparadores físicos que me ayudaron a iniciar este camino, que es la preparación física, pero más con especialidad más al voleibol, ¿no? Al profesor Pipo Vázquez, muy agradecido, a muchos profesores, entrenadores, preparadores físicos, que agradezco muchísimo, que me hayan en alguna oportunidad dado sus enseñanzas para aprender un poquito más y yo luego transmitirlas aquí es importante a los alumnos, ¿no? También al profesor Cortillo y también a muchos entrenadores con los que yo he tratado de trabajar. Actualmente trabajo en Regatas Lima ya más o menos 10 años, de los cuales también he tenido la oportunidad de aprender mucho con muchos entrenadores nacionales y extranjeros, donde me han dado la oportunidad también de crecer profesionalmente, ¿no? Y bueno, ahora quisiera hablar un poquito más de rol y la importancia que tiene la preparación física, tanto a nivel internacional y a nivel nacional. En este caso me voy a explayar más que todo, hablarles de la parte nacional donde nosotros vivimos el día a día y darle también algunos alcances de como preparador físico del Club Regatas Lima, de todas las categorías, más o menos mi método de trabajo, ¿no? Pero antes que todo es importante hablar un tema del rol que cumple el preparador físico en un equipo, en un deporte colectivo, ¿no? Un equipo colectivo, en este caso el voleibol, ¿no? Si bien es cierto, antiguamente, hace muchos años atrás, la preparación física normalmente
se basaba a trabajos más que todos de forma genérica, muchos trabajos en forma general, ¿no? Yo no voy a hablar mucho de conceptos porque yo sé que entienden sobre preparación física y que es importante, pero de verdad ahora más que todo en la actualidad muchos se están forjando por este camino que es muy importante, ¿no? Eh, Como les decía, no voy a hablar mucho conceptos de preparación física, porque la idea es también que ustedes sepan, a grosso modo, que es un tema muy amplio, donde se va a desarrollar mucho trabajo y más que todo la parte formativa, para que el atleta más adelante llegue a un rendimiento óptimo, ¿no? Eh, el único concepto o la idea que les puedo brindar es que la preparación física está más orientado al fortalecimiento de los órganos y los sistemas, ¿no? Como la elevación de sus posibilidades fundamentales, así como el desarrollo de sus capacidades físicas, motoras, ¿no? Ustedes bien saben que la preparación física se divide en dos partes, que es la parte general y la parte especial, que es la parte específica. A veces nosotros, como preparadores físicos, como entrenadores, no, no dividimos ese concepto y creen que la preparación física general hay que hacer de todo, sin ninguna estructura, sin ninguna planificación, y lo mandamos al trabajo a las jugadoras o jugadores, ¿no? Entonces no sabemos realizar, quizás no todos, que hay que dividir esa parte, ¿no? En atletas jóvenes, ¿no? Y categorías de base, se plantea un tiempo general de formación, ¿no? Y en lo que es el aspecto de la parte en atletas que ya buscan el alto rendimiento, se parte de la preparación física más especial, más específica en sí. Entonces, la idea también es compartir algunos trabajos que de repente en otra oportunidad, en otra charla les puedo brindar, más que todo específicos, pero es muy importante que la preparación física, y ustedes conozcan, está clasificada en varios aspectos por las edades, ¿no? Es muy importante, ¿no? Veo que muchos preparadores físicos o entrenadores, en este caso a veces en los equipos colectivos del medio, no tienen preparador físico, que es una pena, que poco a poco se está logrando, y hay muchos preparadores físicos que conozco jóvenes, y con algunos comparto a través de grupos, vamos a cursos y nos actualizamos el día a día también para seguir aprendiendo. Pero no hablando del tema, no ellos, poco a poco los preparadores físicos de hoy en día le podría decir, no hacen una estructura general de acuerdo a las edades, ¿no? No clasifican bien las edades, y eso es muy importante porque hay que primero saber cómo, para qué grupo humano tienes al frente, ¿no? Yo le estoy hablando un poco del tema donde nosotros vivimos, no estoy hablando de muchos preparadores físicos a nivel internacional que de repente también tienen otro tipo de estructura, ¿no? En nuestro medio son muy pocos los equipos que tienen preparador físico, y saben que el rol es muy importante, el que cumple ese papel, porque va de la mano como un equipo integral para un objetivo común, que es el rendimiento de los atletas. Bueno, en la preparación física de base hay una formación básica de acuerdo a las categorías de las edades, ¿no? Estamos hablando de edades de 12, 13 años, que tienen un proceso de trabajo de 4 o 5 años a largo plazo. Entonces, después viene otra etapa que es la de construcción, que es una etapa más que todo que la componen jóvenes de 14, 15 hasta 16 años, en su mayoría hasta casos de 18, 19 años, donde también hay un periodo de largo plazo de 4 o 5 años
que es una segunda etapa de formación de habilidades, ¿no? La primera era de adquisición de habilidades, ¿no? Pero la segunda etapa ya viene a la formación de habilidades de cada jugador o de cada persona que obviamente quiere estar en un equipo y alcance el mayor competitividad, ¿no? Estamos hablando de la parte de competencia, ¿no? Y la última etapa es del rendimiento. Ya estamos hablando de una introducción a los ejercicios de las categorías superiores, donde generalmente hay que hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Más específicos, que más o menos duran entre 7 y 8 años. Pero acá en Perú veo que el proceso a veces se corta y quieren pasarte un proceso más rápido para que tu jugador llegue al alto rendimiento, o sea, un atleta o jugadora de la liga, ¿no? Que me parece que eso, ahí se está quemando las etapas de acuerdo al proceso de enseñanza, ¿no? Muchas bibliografías que he tenido, algunos cursos con algunos preparadores físicos a nivel nacional e internacional, hay una clasificación, ¿no? de ellos donde, donde destaca mucho su capacidad, su rendimiento del cuerpo, ¿no? Ustedes saben que las capacidades hay que clasificarlas, ¿no? ¿Y cómo las clasificamos? De acuerdo, por ejemplo, primero que tiene que ser una etapa condicional, una etapa condicional donde se realiza trabajo de fuerza, de rapidez, trabajo de resistencia. Hay otra etapa también de una etapa coordinativa donde realizamos, donde regulamos los trabajos, donde adaptamos, donde hay un proceso de adaptación, a un proceso de equilibrio, donde desarrollamos el equilibrio a los jugadores, el desarrollo de su equilibrio, desarrollo de su reacción, desarrollo de ritmo, de cómo debe estar un niño de esa edad, de acuerdo también a la coordinación que tienen, a la agilidad, ¿no? Y a la anticipación que tienen para realizar alguna actividad o ejercicio, ¿no? Después hay otra clasificación que es la parte de la movilidad, donde hay que desarrollar la flexibilidad, mejor dicho, perdón, en esas categorías. Luego viene la parte de las técnicas básicas del cuerpo del niño, cómo se desarrolla, ¿no? Y esto viene también de la etapa de educación física, de las bases, ¿no? Que mayoría de profesores de educación física deben de conocerlo. Y deben hacerlo en los colegios, que esa es la base de todo para que llegues a cómo llegan los niños a los clubes o las niñas a los clubes. Como vuelvo a decir, las habilidades motoras básicas, ¿cuáles son? Es caminar, correr, saltar, trepar, nadar, ustedes ya lo conocen. Entonces eso es lo que debe primar en esa etapa de edades tempranas. Y llega una etapa donde ya prácticamente se realiza la técnica deportiva, ¿no? De acuerdo a una habilidad motora básica, que es la habilidad deportiva del deporte en sí, como en este caso el voleibol, como los fundamentos del saque, de la recepción, del ataque o del remate, el bloqueo, el pase. Entonces es de verdad esta clasificación de capacidades de rendimiento corporal, eso tiene que saberla un preparador físico para que luego sepa idear más adelante o construir su proceso de enseñanza para las categorías, de acuerdo, perdón, a las categorías, ¿no? Si es un preparador físico que se va para la parte de formador, tiene que saber cómo se clasifica y de acuerdo a la etapa de cada categoría realizar sus trabajos. Igual pasa con los preparadores físicos que se van al alto rendimiento, ¿no? Entonces, es muy importante que saber clasificar. Yo creo que el preparador físico, actualmente yo trabajo en regatas y le voy a contar experiencias con las chicas, tanto de categoría base, como a mí
cómo yo lo llevo, como un método, ¿no? Este es mi método. A cada uno le puede resultar diferente el método. Cada preparador físico, cada entrenador tiene un método de enseñanza. Yo no puedo copiarme un método. La mayoría veo que en algunos casos hay ejercicios muy bonitos que salen de, por ejemplo, de prevención de lesiones, que lo veo en las redes, y se copian los métodos de cómo realizar un ejercicio sin tener un objetivo común. Y el objetivo primero lo tiene que planteárselo el cuerpo técnico, ¿no? Que es primero realizar una planificación, ¿no? Que eso es lo primero que debe primordial, la planificación. Si no hay planificación, yo no puedo tener algo, una base para que yo llegue, o para que mi jugador o mi jugadora llegue a, de acuerdo a todo lo que he dicho, de acuerdo a todo cómo es un proceso a largo plazo, pueda pues llegar a ser una jugadora que de repente juegue en una liga competitiva, ¿no? Estoy hablando de la parte de la competitividad. Entonces, eso es importante también que sepan que la idea es planificar. En todas las charlas que he tenido por diversos y he aprendido con varios entrenadores o varios ponentes a nivel nacional e internacional, nosotros a veces no planificamos, ¿no? Ahora, entiendo que hay muchos obstáculos a veces en el camino. No hay mucha infraestructura, hay problemas de elementos que no tenemos o materiales que le puedan dar motivación al alumno, o a la alumna, o a la jugadora o jugadora. Y eso hace que nosotros no podemos desarrollar de repente algunas capacidades. Pero lo primordial, como les dije, en las etapas más tempranas hay que trabajar la parte general de la preparación física. Desarrollar, como dije, las habilidades motoras básicas. Luego, obviamente, vamos a desarrollar también nuestras capacidades físicas básicas, como es la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, y el que ustedes lo conocen, y que a veces no alcanza mucho, dirán ustedes, ¿dónde alcanza todo ese tiempo, no? Entonces, nosotros, tenemos que dosificar de acuerdo a los objetivos que deberíamos tener. Y eso conjuntamente lo llevamos con el entrenador principal, ¿no? Marcar esta estructura importante y también trabajar de al lado, como en la charla del doctor Charles, que hablaba que esto es un equipo, y es así, es un equipo porque hay muchas personas involucradas para nosotros para ir al objetivo claro, que es que nuestro equipo obviamente haya poco a poco ir alcanzando y haya progresado, ¿no? Tanto en el rendimiento deportivo, en este caso que es el voleibol. Y el equipo conformado, como dije al principio, ¿no? Es el entrenador principal, el entrenador asistente, es el preparador físico, que ayuda obviamente al rendimiento de las jugadoras, a las niñas, al trabajo de prevención de lesiones, como le escuché también a la doctora fisioterapeuta hablando de las lesiones más específicas, y ir de la mano también con el psicólogo deportivo, con el fisioterapeuta, que trabajan de la mano. Y eso es muy importante porque el fisioterapeuta y el preparador físico tienen que ayudarse entre ellos, ir a hablar sobre la jugadora y saber el preparador físico qué lesión tiene o no, qué es lo que pasó en algún movimiento que realizó en una práctica, un entrenamiento o en un juego. Entonces, es importante que también el preparador físico se nutra del fisioterapeuta, se nutra del psicólogo, y también se nutra, obviamente, y debe de conocer aspectos importantes de la parte técnica y táctica de las jugadoras de voleibol, ¿no? Que normalmente a veces muchos preparadores físicos no tenemos
esa conciencia deportiva. Porque si no, ¿cómo yo no puedo ser un preparador físico que solamente trabaje en un gimnasio, les hago una rutina, un trabajo específico y me retiro? No es así. El preparador físico tiene que ser una persona que también esté dentro del campo, porque hay trabajos de movimientos, de patrones de movimiento que realiza en el campo, de cómo se mueve una líbero, cómo se hace sus desplazamientos, las caídas, cómo una jugadora en el momento después de hacer un ataque o un bloqueo aterriza, con qué pie aterriza un poco más, con qué lado, si trabaja bien su lado predominante o no, si está trabajando, si tiene un problema de dolor en la rodilla, por de repente por una lesión anterior, de su etapa deportiva, y el preparador físico a veces no sabe, y solamente se trata de que el preparador físico mande ejercicios y a que haga la rutina. Entonces el preparador físico tampoco no es que va a ir, y eso, perdón, lo tienen jugadoras, tienen esa visión. Escuchan al preparador físico y ya ese preparador físico es el que las explota físicamente y le tiene que hacer una serie de repeticiones hasta llegar a la fatiga. No es así. El preparador físico tiene que ser una persona leída, que aprenda siempre, que sepa los ejercicios, que tanto explique y tanto los desarrolle. Y que yo, hablo de experiencia personal, si veo un ejercicio de acuerdo a un trabajo que yo he realizado, o vea un ejercicio que de repente lo han puesto a cabo en una ponencia, etcétera, yo lo hago primero para ver qué estimulación, ¿no? ¿Qué parte de mi cuerpo está estimulada en el momento de realizar, por ejemplo, un trabajo de rodilla dominante o un trabajo de bisagra de cadera, etcétera. Entonces tengo que saber para qué sirve, qué músculos involucrados hay. Entonces para eso tengo que saber un poco de fisiología, de biomecánica, del deporte, o sea, conocer sobre los tendones o conocer sobre los músculos, las uniones, para qué sirve si yo hago este tipo de trabajo, con qué objetivo. Entonces yo creo que el preparador físico es una persona que debería saber en su rama, la parte específica, conocer mucho y estar en constante aprendizaje. Uno nunca termina de aprender. Entonces eso es muy importante. Me he salido un poquito del tema, pero dando unas recomendaciones de acuerdo a cómo yo lo veo de esta perspectiva como preparador físico, que tengo ya muchos años. He trabajado en muchos equipos de la liga, pero me gusta a mí, por ejemplo, trabajo con el equipo superior, pero también trabajo con equipos inferiores, porque me gusta formar, moldear a la jugadora o niño o niña, para que cuando más adelante ella alcance y desarrolle las capacidades físicas, las habilidades motoras, llegue a jugar por una categoría de menores juveniles, y ya más o menos sepa y esté consolidada para hacer un trabajo más específico. Entonces eso es el éxito del preparador físico. Entonces, ¿por qué? Porque al final va a alcanzar, y ya cuando llegue al equipo mayor, entonces va a conocer, va a identificar, ya sabe cómo se realiza un ejercicio de acuerdo a un patrón de movimiento que tú le has enseñado, ¿no? Entonces, como le decía, la preparación física alcanza muchos temas, es muy extenso el tema de la preparación física, que de verdad tendríamos que hablar mucho tiempo, mucho largo tiempo. Ahorita, por ejemplo, también siempre dentro de las charlas, ahora que por la situación que estamos pasando, y hay una charla de varios preparadores físicos que son muy buenos y que han estado en selecciones de Argentina, que tienen la cultura deportiva diferente, tienen otra conciencia deportiva, otras perspectivas,
más transversales, más ¿no? Como el profesor Pablo Añón, el profesor Leandro Lardone. Entonces ven otras perspectivas y tienen pero más específicas de repente a trabajos de movimiento, de patrones de movimiento, y mucho hay que aprender de eso, ¿no? Como también por ahí he hecho algunos cursos. Entonces es importante que nosotros como preparadores físicos sepamos cómo nosotros ir transmitiendo también a nuestros alumnos. Para los niños, por ejemplo, lo que yo le hacía, y vayamos a volver al trabajo personal, el método que yo hago, y como les dije, no es un método que también se pueden copiar de mí, no, cada uno tiene un método, tiene una característica diferente, y cada uno es individual, de una manera individual, como lo hago yo. Hago mucho trabajo de movimientos generales para los niños, de educar primero a realizar el movimiento, y a través de actividades lúdicas, como es el juego. Ahí también hago trabajos para desarrollar sus capacidades físicas a través de juego. Y el primer elemento con el que yo trabajo es un balón, en el caso del voleibol. No estoy hablando de la parte específica, no, estoy realizando juegos de actividades lúdicas, como por ejemplo, hay muchos trabajos con balón que se puede realizar, hay muchos trabajos sin balón que también lo podemos realizar, muchos trabajos con otros elementos que nos permitan tener visión, que el niño vea que hay colores, que hay texturas, que hay diferentes formas de poder trabajar y se motive. Y entonces busquemos que el niño o niña se sienta bien y vea que la preparación física no es ir a hacer solamente flexiones de brazo, en este caso que son las más conocidas, entre comillas, planchas. No es así. Entonces el niño tiene que primero ver, primero sentirse cómodo con el deporte, con lo que vamos a realizar, con el trabajo, dándoles esas herramientas de creatividad. Hay mucha creatividad que tenemos que tener, no solo en la parte de edades tempranas, sino que también en la parte de otras categorías, un poco más de la adolescencia y también inclusive con el equipo mayor, ¿no? He hecho algunos juegos que son para niños, pero también se realiza para que lo pueden hacer los chicos de las categorías mayores de alto rendimiento, porque también a través de eso interactúan, se relajan un poco más, conocen más el trabajo donde hay compañerismo, donde interactúa con el otro, donde hay diversión, etcétera, y no puedo ser muy monótono en los trabajos de preparación física. Entonces, como en uno de las pautas que estaba hablando, de que las jugadoras o jugadores de mayores ven a la preparación física como algo aburrido, y eso lo veían antes, pero ahora ya se van concientizando y han tomado en cuenta que no es así, que la preparación física ha cambiado mucho, que no es la parte tradicional como hace muchos años lo hacíamos, que ahora hay muchos otros tipos de trabajos, más específicos, más de individualidad. Yo también, ya cuando estoy en el proceso de enseñanza para niños, estamos hablando de categorías infantiles, estoy hablando de 12, 13, hay diferentes consideraciones del entrenamiento deportivo que nosotros debiéramos tomar en cuenta, ¿no? Como entrenar 50% trabajo general y 50% trabajo especial. Estoy hablando de la parte técnica, pero en la parte de edades tempranas hay que trabajarle mucho trabajo con balón, con desplazamientos, con juego, como lo acabo yo de mencionar. Y eso lo tiene obviamente el entrenador principal, también con apoyo del entrenador. También tenemos que nosotros, por eso es importante la comunicación entre entrenador principal y el preparador físico. Lo otro también es que importante, una consideración es que nosotros realicemos ejercicios más dinámicos, no muy estáticos. Estáticos, de repente
como para educar, como para enseñar algunos movimientos generales. Pero tienen que ser un poco, ponerle más dinamismo al objetivo, ¿no? Porque los niños se aburren muy pronto. Los niños quieren ya, no quieren hacer mucha preparación o acondicionamiento físico, ya quieren jugar con el balón. Entonces se ve mucho de eso. Realizar muchos trabajos en circuito. A mí me ayudan mucho los trabajos en circuito. Dosificando, obviamente, la densidad o la intensidad del trabajo, ¿no? Yo no voy a hacer el mismo circuito que les hago a las mayores, le voy a hacer para los niños. Y los ejercicios también son diferenciados. Entonces hay que tener una batería de ejercicios para cada categoría, y eso es lo que nosotros lo tenemos, ¿no? Es un trabajo que conjuntamente con varios especialistas, estoy hablando de los entrenadores, estoy hablando de ¿cómo se llaman? De fisioterapeuta, porque también es importante saber qué ejercicios están relacionados con el deporte y asociados para que no haya ningún tipo de lesión, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante también reforzar la mejora, la prevención, otros tipos de habilidad motora básica como el equilibrio, buscar maneras, trabajos de equilibrio, reforzar importante la higiene también, la prevención antes de realizar un trabajo. ¿Para qué sirve? Darle los objetivos claros al jugador o jugadora para que vea por qué es importante el calentamiento, una activación antes de realizar un trabajo en campo o una sesión, en el caso de menores juveniles hacia arriba, una sesión en el gimnasio. En otro tema también es importante hablar sobre eso, ¿no? Especificar las sesiones de trabajo. Y también es importante que los padres de familia también apoyen a los entrenadores, ¿no? Es importante porque veo y hay casos que pasa en todos los clubes, ¿no? Que hay muchos casos que por ejemplo, hay niños o niñas todavía no terminan de tener un desarrollo de una etapa completa de, por ejemplo, de un fundamento, y se van a otro país y hacen, por ejemplo, un fundamento de la defensa, y todo el mundo se va para, ¿no? Todavía son niñas que están en etapa general y quieren hacer ya un trabajo en la parte técnica de defensa específica. Creo que los campamentos son muy buenos para transmitir y enseñar y formar, pero eso de estar cambiando constantemente a veces de trabajo por el entrenador, etcétera, bueno, particularmente no estoy de acuerdo, pero cada uno ve la manera de cómo y progresa, desarrolla sus hijas. Por eso que es importante que el entrenador, el equipo también, aparte de ser un equipo en conjunto con sus colaboradores, también haga charlas con padres de familia, con las personas que están alrededor de ese jugador o jugadora, para que también hablen el mismo idioma, ¿no? En este caso, para qué sirven los trabajos, en qué beneficio puede haber para sus hijas, ¿no? Y con la etapa como les decía, de la periodización es importante, ¿no? Hay un entrenamiento especial según la maduración de las fases. En la fase prepuberal, el aprendizaje de la técnica primero de base. En la fase antes de entrar a la adolescencia, es un trabajo de ejercicios un poco más competitivos, ¿no? Por ahí está al final del objetivo de la competición. Y en la etapa de la adolescencia ya el entrenamiento es un poco más técnico, más específico en algunos aspectos, ¿no? Entonces es importante que sepan clasificar el trabajo del preparador físico, ¿no? Bueno, después hablar también otro tema sería, que nos queda muy corto a veces el tiempo, es de hablar
qué ejercicios son importantes para realizar ya trabajos, por ejemplo, de la etapa de 13, 14, 15, 16 años. 13, 14 hasta 15 años y 16 hasta los 19 años. En la etapa de 13 hasta los 16, que es una etapa de infantil hasta por ahí menores, es un trabajo ya donde ya podemos trabajar con cargas un poco ligeras. También el peso, hay que saber manejar las cargas. El preparador físico, me había olvidado, el preparador físico también tiene que saber trabajar con las cargas. No es lo mismo trabajar una niña de 13 años con una joven o de 17, 18 años o 19. No es la misma carga, es otro tipo de trabajo. Primero yo empezaría, como lo hago yo, a que la jugadora de 13, 13, 14 años aprenda bien el ejercicio. Pues, por ejemplo, ¿no? Para realizar una sentadilla yo tengo que saber cómo ir con trabajos progresivos, enseñar una sentadilla o un squat bipodal, ¿no? De ambas piernas, ¿no? Entonces, y no ir de frente a trabajar, a mandarla con máquinas o trabajo a peso libre, ¿no? Que eso es porque primero no tiene desarrollado la estabilidad lumbopélvica, ¿ok? Tiene que también primero controlar motormente, saber controlar la parte de su cuerpo. Primero trabajar la parte, como les dije, la zona del core, la zona del núcleo, que es la zona media. Es importante desarrollarla. Y en edades tempranas, mucho más. Estamos en 13, 14 años. Tenemos que enseñarles cómo saber realizar como un patrón de movimiento con el objetivo de preparar la zona media, desarrollar muchos trabajos que le permitan más adelante ya trabajar con cargas, ¿no? Y no vayan más adelante también a tener lesiones, ¿no? Que comúnmente a veces, como dije, ¿no? A veces se queman etapas y ya, porque una jugadora sepa realizar algún ejercicio, una jugadora joven, ya las mandan a que ya le comiencen a meter carga. Y no es así, ¿no? Hay que ser siempre progresivamente, ¿no? Yo lo hago de esta manera, yo trabajo muy progresivo, y de poco a poco ir enseñándole primero diferentes tipos de trabajo, ¿no? Primero trabajos para la zona media, trabajos, movimientos articulares, cómo realizar un buen calentamiento general, un buen calentamiento específico, cómo trabajar algunos ejercicios unilaterales, unos ejercicios para que sepa, y también realizar ejercicios de control motor, de estabilidad. Entonces, hay muchas maneras de prevención. Más que prevención, hay la palabra prevención de lesiones, dicen, ¿no? Más que todo de prevención de lesiones son ejercicios reforzadores, ¿no? Que me permiten reforzar el músculo, porque prevención es un trabajo de ir y hacer, previniendo, anticipándome a un trabajo para que no me pueda lesionar. Pero cuando ya sé que hay que trabajar los ejercicios de prevención, tengo que desarrollar, son trabajos que son reforzadores, que me ayudan a reforzar los músculos involucrados al momento de yo realizar un trabajo preventivo o a un momento de ir más adelante a trabajar ejercicios en el gimnasio, ¿no? Y trabajar las regiones del cuerpo, ¿no? La región lumbar, la región dorsal, la región lumbopélvica, la región de la zona media. Entonces tenemos que saber qué ejercicios utilizar, y de verdad eso es muy importante saber para que más adelante las jugadoras menores juveniles no tengan ninguna lesión. Bien, creo que estoy hablando mucho y ya va a terminar el tiempo. Verdad, es mucho un tema amplio,
Y de repente podríamos dar otra charla más adelante especificando algunas cosas para que más o menos ustedes tengan una noción, y el público en general y los padres de familia también, para que tengan una idea más consciente de cómo es importante la preparación física para sus hijas o por beneficio de las jugadoras. Bueno, algunas preguntitas, yo estaría encantado responderlas. Buenecita, ¿cómo estás? Me dice, en la actualidad hay niñas de muy temprana edad ya están con problemas de rodillas. Sí, bien cierto. Eh, eh, Primero voy a contestar la pregunta de Vanessa, después de la señorita Leonor. Bien, en la actualidad hay muchas niñas que tienen problemas de rodillas, sí, es verdad. Porque primeramente no nosotros, estoy hablando de todo el rol de profesores, tanto de educación física, de preparador físico, de entrenadores, no sabemos conducir o llevar cómo se realiza algunos trabajos, o cómo enseñar de una manera progresiva algunos trabajos para que desarrollen la parte de la zona muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que las niñas a veces tienen problemas de rodillas por miles de factores, no solamente porque de repente no le enseñan un buen ejercicio bien hecho o esté mal hecho. He visto, primero vamos a partir del tema de la individualidad, de que cada niño o niña o jugador es diferente al otro. Nosotros no sabemos si es que de repente tiene un problema de rodilla porque a veces no le hemos desarrollado, por ejemplo, unas pruebas a los alumnos o jugadoras o jugadores que de repente me dé a mí un diagnóstico para yo ver qué problema tienen de rodillas y más adelante pueda sufrir una lesión. Entonces yo pienso que primero yo tengo que tener un diagnóstico para yo saber que tengan jugadoras ahí de muy chiquititas, ahí tienen problemas de rodilla. Y hay muchos casos, se ve en la liga que chiquitas de 12, 13 años, a mí también me ha pasado por ahí, que hay operación de rodilla, ya se están operando las rodillas del menisco cruzado, y sin embargo es porque no tienen desarrollado muscularmente el músculo de base, como por ejemplo hacer un trabajo de fuerza en la zona del tren inferior. Y aparte también hay temas de que de repente tienen una lesión por algún movimiento que hayan realizado, un movimiento brusco que hayan realizado, y recién, como se están formando las niñas en esa etapa de formación, de repente pueda de tener un problema de esa manera, ¿no? Entonces es importante que sepan que primero tengamos un diagnóstico, ¿no? De cómo está esa jugadora, ¿no? Después veo a Leonor, me dice que recomienda a usted la preparación física sea parte de los días de entrenamiento. En la etapa como preparación física en sí, más que todo es un trabajo de acondicionamiento físico con los niños de edades tempranas, pero a través del juego, como dije, y como entrenan en las categorías inferiores, entrenan 3 veces por semana o 2 veces por semana, sí pudiera la recomendación es que no se entrene en preparación física aparte de los días de entrenamiento, que la preparación física sea parte de los días de entrenamiento. Eso depende, eso sí es para las edades de menores y juveniles. En esa categoría sí no es recomendable. Si es que vas a hacer un trabajo de fuerza en esas categorías, no puede ser continuo, ¿no? Tiene que ser dejando un día para que ese músculo descanse, ¿no? Y por ejemplo en las categorías mayores sí
no habría ningún problema. Depende que tienes que tener comunicación o sepas el plan de trabajo que tiene el entrenador también, ¿no? Eso es importante que sepan, ¿no? Que estar de la mano fusionado para que no haya ningún problema, ¿no? El trabajo de preparación física, Roger, de preparación, también lo realiza por puesto de jugadora. Bueno, el trabajo de preparación física en la categoría mayores sí lo hacemos así. Cada una tiene un trabajo. Primero realizamos una evaluación. Bueno, me estoy yendo un poco de no hablar de las categorías inferiores. La pregunta de Roger es importante porque la etapa de preparación física en las jugadoras de alto rendimiento sí nosotros lo damos de acuerdo a la especialidad y de acuerdo a las posiciones, ¿no? Por puesto, sí. Las jugadoras de las puntas hacen otro tipo de trabajo que las jugadoras, las centrales. Pero en la parte de la pretemporada, sí, todas trabajan por igual, pero cuando ya viene la parte de la preparación específica, sí lo hacemos por puestos, ¿no? Las líberos es un trabajo diferenciado a la que trabajan las centrales, ¿no? Pero ese es en la etapa de categoría mayores, por si acaso. No es en la etapa de edades tempranas. En edades tempranas no hay posición, no hay ejercicios para posiciones de juego, no hay. No hay por puestos en etapas tempranas. Es un trabajo general. Eso es lo que tenemos que entender y nosotros a veces como preparadores físicos estamos un poco cerrados en que yo veo un ejercicio por las redes y comienzo a trabajarlo, querer trabajar con mis niñas sin antes, primero, tener un objetivo claro, cómo está desarrollado esos tipos de ejercicios, para quiénes van, qué recursos humanos tengo, cómo están, si tienen alimentación saludable o no. O sea, hay muchas cosas que tú tienes que tener en cuenta y no lo que ustedes ven en Instagram o Facebook o YouTube. Puedes copiar lo mismo a tus jugadoras, ¿no? Que hay diversas métodos, juegos, puedes trabajar, mucha creatividad, sí, lo puedes analizar, lo puedes ver, pero hay un objetivo detrás que no te lo dice el que hace el video, ¿no? Otra pregunta dice, ¿a partir de qué edad deberían empezar la parte física y cuánto tiempo a la semana? Por ejemplo, la sub-10, sub-12, sub-14. Muy bien. ¿A partir de qué edad como acondicionamiento físico? A partir de los 9 años hacia arriba, hasta todas las edades, 14 años, perdón, 9, 10, 11, 12, 13 años. Y la parte física, ¿cuánto tiempo a la semana? Debería ser la parte física en sub-10, sub-12. Yo lo hago siempre, porque solamente entrenamos, por ejemplo, en mi caso, 3 veces por semana, con esas categorías en el club. Y hago la activación primero, la parte lúdica, de acuerdo a mi sesión, qué trabajo específico desarrollar de acuerdo a la sesión, de acuerdo a qué capacidad. Y lo desarrollo, puede ser los 3 días, dejando un día, obviamente, ¿no? Porque son niñas, pero más que todo es un trabajo con balón, con otros elementos. No es un trabajo, vuelvo a decir, con cargas, ni lanzar pelotas medicinales, ni veo que trabajan con ligas a esa edad, sub-10, sub-12, no. Primero, tenemos que trabajar con su propio cuerpo. Ese es lo primero que hay que hacer, trabajar con su propio cuerpo. La sub-14 ya es una edad de adolescentes donde sí se trabajaría 3 veces a la semana o 2 veces, ese siempre y cuando tú en tu planificación, ¿no? Y de la mano con el entrenador principal puedas plantearle los objetivos y para qué es lo que vas a realizar, qué objetivo vas a realizar. Si hoy día vas a
por ejemplo, siempre en el voleibol juegan fines de semana, entonces viernes no podrías entrenar porque juegan el sábado en la mañana, no podrías entrenar a preparación física. Estoy hablando de edades de 14, 16 años, donde ya es una etapa de adolescentes, ¿no? O sea, viene un esfuerzo físico demasiado de un juego, porque ese juego puede durar 3 sets, juegan creo que hasta 5, si no me equivoco en algunos casos. Entonces siempre tiene que haber un descanso, una pausa. O sea, el descanso te va a ayudar a que también logres los objetivos alcanzados. No solamente es puro entrenamiento, ¿eh? También tiene que haber descanso, pausas, periodos de que se recuperen físicamente. Estoy hablando de las etapas de infantil, juvenil, menores y juveniles, ¿no? Después hay, bueno, una buena pregunta, ¿no? De Gisela, me dice, buenas noches, ingresar a un partido de competencia sub-12, sub-14, ¿existe alguna rutina especial? Miren, la idea, en esas edades no hay una rutina especial para calentamiento, para activación del juego. Tienes que realizar, obviamente, trabajos, primero, de movimientos generales, del cuerpo, del tren superior, tren inferior. Luego viene un trabajo de desplazamientos, un trabajo un poquito más, que todo entres en calor, para que luego vayas y comiences a completar el juego. A partir de los 15, 16 años, 17 por ahí, puedes usar una banda especial, una liga, sí puedes realizar algunos ejercicios, pero antes, esos ejercicios tienes que hacerlo primero en los momentos donde entrenas, porque así como tú has activado o has hecho un calentamiento en tus trabajos diarios o interdiarios en el entrenamiento, tienes que hacer lo mismo en la parte donde vas a realizar un juego. Porque si tú le comienzas a realizar un ejercicio que en ese momento, antes de entrar a jugar, que no sabe el jugador o la niña, en este caso la jovencita, entonces hace que su sistema nervioso central comience, la bloqueas, porque nunca ha hecho ese patrón de ejercicio o el movimiento que realizas. Entonces, no hay una rutina especial. Yo creo que ustedes tienen que en esas edades trabajar movimientos generales y que sepan y que lo hagan interdiario en sus entrenamientos y realicen. Obviamente tiene que ser más corto, obviamente, ¿no? Porque tienes solamente unos 10 minutos máximo para que tú comiences a activar y luego hacen un proceso, ¿no? Del calentamiento específico en esas categorías, ¿no? Luego me dicen si usted recomienda hacer la preparación física antes o después de la parte técnica en una rutina de entrenamiento. Bueno, eso depende. En la parte con las edades tempranas, estamos hablando con los niños de su categoría sub-10, sub-12, no, como dije, no es una preparación física, es un trabajo de acondicionamiento físico que tú le realizas a tus niñas a través un trabajo anterior para que luego realice los trabajos posterior, que es la parte técnica, ¿no? En ese caso no hay ningún problema. En el caso de la parte de las edades que entre 12 y 14 años, que es la edad infantil, hacer trabajos leves, que tengas primero, obviamente, una comunicación con el entrenador principal, que es lo que va a realizar el día de hoy, de acuerdo a la planificación o sesión de trabajo, y puedes hacer algo, primero su activación, luego la parte principal que vas a realizar, pero no hasta llegar a una fatiga o cansancio, porque después tiene otro tipo de trabajo, que es un trabajo que es más de técnica, entonces no la podemos cansar a las niñas, ¿no? En ese caso. Luego, con la parte de con las categorías mayores,
nosotros hacemos primero el trabajo físico, sí, yo lo recomiendo, y luego realizaremos la parte técnica del entrenamiento, ¿no? Entonces, como les decía, es importante que ustedes sepan y vean primero realizar siempre su planificación, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo, porque tienes que tener un modelo, un guía, para que luego puedas trabajar y no trabajar al empirismo, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y yo pienso que las categorías, la más importante de las categorías son las categorías de base, porque ahí está el futuro de jugadoras que vamos a llevar o consolidar para, en este caso, el alto rendimiento, o sea, una jugadora prácticamente que juegue la liga y posteriormente llegue a una selección, ¿no? Y qué gratificante y bonito sería que pase eso, ¿no? Acá en el medio hay muchos preparadores físicos que trabajan muy silenciosamente, y que las jugadoras, ahora que, bueno, hay la televisión, no en algunas oportunidades no son muy agradecidas, que digamos, ¿no? Porque dentro de la etapa de formación, el entrenador hace, como dije al principio, hace doble función en algunos casos, en algunos clubes, donde tiene que ser entrenador, preparador físico, psicólogo, tiene que ser fisioterapeuta, hace las 4 funciones. Y eso es gratificante cuando tú ves a una jugadora que tú la has formado, tanto técnicamente como físicamente, y esté jugando a una liga competitiva o esté participando en un club que obviamente hay ahora mucho auspicio, mucho patrocinador que las puede ayudar, y encima también hay jugadoras que salen al extranjero, ¿no? Que eso es muy gratificante, que como entrenador, preparador físico, haya pasado por tus manos, ¿no? Entonces, yo le recomiendo a mis colegas, al público en general, a las jugadoras, a todos los que estamos viendo esta charla, que ya prácticamente me he pasado un poquito más, disculpen, no quiero aburrirlos, pero sería importante que también reflexionemos como entrenadores, y todo lo que nosotros, una u otra manera, realicemos, y con con objetivos claros, es con ayuda a moldear a una jugadora que está en proceso de formación. Entonces, no es hacer por hacer las rutinas de trabajo. O sea, siempre hay que tener un orden establecido, ¿no? Y eso quizás en otra charla le daré algunos aspectos importantes de cómo se realiza o cómo lo hago yo, y a mí cómo ha beneficiado mucho en prevenir lesiones para las jugadoras del club donde yo trabajo, ¿no? Bueno, tengo otro trabajo, mil disculpas. Agradezco mucho a todos los oyentes, agradezco mucho al profesor Carlos Maldonado por darme este espacio, a Molivoleibol, a la directiva, por brindarles una pequeña charla, algunos alcances, algunas pautas sobre el rol de la preparación física o rol del preparador físico también, que obviamente estamos viendo ese camino, ¿no? Bueno, última pregunta de Javier Bayón, me dice, ¿es importante la colocación de hielo después de un partido? Sí es importante, porque obviamente, como hubo una charla más temprano con la doctora, la fisioterapeuta, los músculos, después de un trabajo extenso, un trabajo de un partido en este caso, siempre se contraen, o siempre pasa que también tenemos una lesión, y obviamente el hielo, trabajo de crioterapia, hielo, es muy importante para que esto desinflame y pueda
Claro, esa es la crioterapia, por supuesto, es importante para que pueda desinflamar. Nosotros hacemos mucha crioterapia también después de la jugadora, con un trabajo fuerte, un partido fuerte, como lleva 5C con las jugadoras mayores, hacemos un trabajo de crioterapia, ¿no? También le colocamos ¿cómo se llama? En las tinas hielo para que pueda también restablecer los músculos otra vez, ¿no? Y puedan estar bien como un tema de prevención para el otro partido, ¿no? Bueno, quiero agradecer también a las personas que me han escuchado, y gracias por su atención. Nos estaremos viendo en otro momento y bueno, hay que seguir aprendiendo, ¿no? Nos vemos. Gracias.